Hola, ¿qué tal? Seguimos en el salón inmobiliario, en el stand de Fotocasa. Comenzamos Visión Global. Hola, buenas tardes. Comenzamos hablando de que la OCDE advierte a España que para que la recuperación económica sea duradera será preciso impulsar el empleo y contener los retos fiscales a medio plazo. Mejora su previsión de crecimiento para la economía española al 5,9% para 2021 y al 6,3% en 2022. Sin embargo, advierte de que la recuperación duradera exigirá impulsar el mercado laboral y contener los retos fiscales. La organización reconoce en su estudio económico España 2021 que la contracción del 10,8% registrada en 2020 ha puesto de relieve las estrictas medidas puestas en marcha por el Gobierno para contener la pandemia, pero también ha agravado los problemas estructurales como el elevado desempleo, la desigualdad entre regiones y las características que incrementan la vulnerabilidad de la economía nacional, como el turismo, el peso de las pymes y el uso generalizado de los contratos temporales. En su diagnóstico, la OCDE urge a mitigar los efectos de la pandemia y abordar al mismo tiempo los retos fiscales a medio plazo. Reconoce que sigue habiendo incertidumbre sobre el ritmo de la recuperación y subraya que si bien la demanda interna puede ser más fuerte de lo esperado, un posible aumento de las insolvencias una vez que se elimine el apoyo de las políticas de respaldo plantea un fuerte riesgo a la baja y puede aumentar los préstamos morosos. La OCDE recomienda que se mantengan las ayudas hasta que la recuperación esté consolidada, aunque más focalizadas, e insta a ejecutar sin demora las ayudas directas dirigidas a empresas que atraviesan dificultades financieras exclusivamente por la COVID-19, pero que tienen muchas posibilidades de volver a ser rentables en el futuro. En paralelo, la organización se muestra a favor de que España mantenga una política fiscal expansionista hasta que la recuperación esté encarrilada, aunque recuerda que sin una estrategia creíble de consolidación a medio plazo que permita encauzar la deuda pública, podrían aumentar los riesgos para la sostenibilidad. El estudio subraya que los desafíos fiscales se verán exacerbados por la duplicación de la tasa de dependencia de la tercera edad de aquí a 2050. Con este prisma aconseja que cuando la economía esté encarrilada, España anuncie un plan plurianual de consolidación fiscal a todos los niveles de la administración. En página impositiva, la OCDE subraya, entre otras cuestiones, que hay margen para mejorar la fiscalidad ambiental con el objetivo de ahorrar energía e incrementar la recaudación. Así señala que la tributación de los combustibles debe incrementarse para reflejar mejor las emisiones de CO2. Al mismo tiempo, deben adoptarse medidas de redistribución que favorezcan a los hogares más pobres. En relación al mercado de trabajo, la OCDE pone el foco en la necesidad de mejorar la calidad del empleo, reduciendo la fragmentación del mercado laboral, mejorando las competencias de la población y reforzando el apoyo a los demandantes de empleo. En este sentido, apunta que los trabajadores en ERTE deben hacer un uso eficaz de su prioridad en materia de formación. De igual modo que hay que mantener un mercado laboral flexible que permita a las empresas su adaptación a las cambiantes condiciones económicas, dando prioridad a los convenios colectivos de empresas en detrimento de los sectoriales y regionales. La OCDE destaca, por otra parte, que las reformas para garantizar la sostenibilidad del sistema de pensiones serán fundamentales para afrontar los desafíos fiscales a medio plazo. Apuesta por vincular la edad legal de jubilación con la esperanza de vida al jubilarse, desincentivar la jubilación anticipada, por ejemplo, ampliando el periodo de cotización necesario para cobrar la pensión íntegra. Sobre la llegada y utilización de los fondos del programa Next Generation, la OCDE considera que España debe priorizar las reformas que potencien el crecimiento a largo plazo y advierte del riesgo de que puede suponer una absorción rápida de los fondos. Asegura que podría coadyuvar a la recuperación a corto plazo. El estudio pone el acento en cómo la pandemia ha afectado de forma desproporcionada a los trabajadores jóvenes, a los pocos cualificados y a los temporales. Es por esto por lo que considera que aumentar la eficiencia de las políticas activas de empleo será fundamental para reconvertir a los trabajadores desplazados y mejorar su empleabilidad. Entre los últimos puntos analizados, la OCDE reconoce que España está progresando en materia de digitalización, pero que aún tiene margen para mejorar la adopción y el uso de tecnologías digitales, así como las competencias en tecnologías de la información.
Y la firma de viviendas de hipotecas sobre viviendas se dispara un 35,1% en marzo, tras 5 meses de descensos. En total fue de 36.886 préstamos, según el Instituto Nacional de Estadística. Con el avance de marzo se pone fin a 5 meses consecutivos de descensos interanuales. En todo caso, hay que tener en cuenta que la comparación se realiza sobre marzo de 2020, mes en el que se decretó el estado de alarma y en el que se ralentizó la actividad como consecuencia de la pandemia. El importe medio de las hipotecas constituidas sobre viviendas aumentó un 7,2% hasta los 137.729 euros, su mayor cifra desde la llegada del COVID. Gobiernos y agentes sociales han llegado a un acuerdo para extender la protección de los ERTE hasta el 30 de septiembre. Se trata del quinto consenso en esta materia. A partir del 1 de junio, el sistema de ERTE mantiene las características de flexibilidad del modelo anterior. Finalmente, se ha salvado el escollo de las exoneraciones y las empresas podrán descontarse entre el 95 y el 60% de las cotizaciones sociales, dependiendo de su tamaño y de si sus trabajadores están activos o en suspensión. En el caso de los llamados sectores ultraprotegidos, cerca de 5 decenas, las exoneraciones serán diferentes en función de la reactivación. Esta fórmula acoge aún cerca de 560.000 asalariados. A su vez, el acuerdo ha añadido 3 sectores protegidos, incluyendo la confección de otras prendas de vestir y accesorios, el comercio al por mayor de café, té, cacao y especias y las actividades de fotografía. Así valoraba la noticia Pepe Álvarez, secretario general de UGT. Finalmente, y en el último segundo, como ha venido ocurriendo en los últimos acuerdos, tenemos un preacuerdo para prorrogar los ERTEs. Creo que es una gran noticia para centenares de miles de trabajadores, para muchas empresas de nuestro país que ven de esta manera garantizado su futuro de manera inmediata. Cubrimos a los trabajadores fijos discontinuos, a los trabajadores que en estos momentos están en ERTEs, a los trabajadores que están en desempleo. Es una buena noticia que creo que debe de dar paso a una recuperación económica que viene de la mano de la vacuna. El presidente del gobierno se comprometió a que habría vacunas, eso está siendo una realidad y eso nos tiene que permitir recuperar la actividad, los puestos de trabajo y el bienestar de los trabajadores y de las trabajadoras de nuestro país. Por otra parte, el ministro José Luis Escrivá celebra la protección de este acuerdo que da a los trabajadores. ¿A qué trabajadores hemos protegido en ERTEs? Vemos que se parece mucho a la estructura de la economía. Ha sido un mecanismo de protección que ha protegido con independencia si el contrato era temporal o el contrato era indefinido. Cuando en el mundo anterior, lo conocemos perfectamente, hemos tenido siempre mecanismos de protección por las altas tasas de despido, por ejemplo, que hay en España, es decir, que protegían mucho el empleo indefinido y todo el ajuste se hacía en los contratos temporales y en esa rotación de destrucción de empleo. El modelo de ERTEs ha permitido este resultado que yo quiero destacar aquí porque me parece que es muy revelador y muy novedoso. Y esto nos da mucha confianza de que el modelo es extrapolable hacia adelante. Ya no va a ser en los casos, ya no va a ser para la pandemia, pero caídas transitorias de demanda se producen constantemente por distintas razones y afectan a empresas. En esas situaciones donde pasan por una situación de dificultad transitoria, y ahora hablaré también estructural, tiene que existir un mecanismo donde la solución no sea el despido, sino que con un esfuerzo por parte de los trabajadores en términos de salario, con un esfuerzo de horario, con un esfuerzo de los empresarios también en términos de asumir una parte del coste, entonces la Administración Pública puede ayudar con exoneraciones a la Seguridad Social y reducir costes, siempre y cuando haya un compromiso por la formación, que va a ser muy importante en este diseño. Todos estos serán los elementos del nuevo mecanismo de flexibilidad interna que nos hemos comprometido a hacer en el plan de recuperación y que será, digamos, el sucesor, entre comillas, de los ERTEs, pero ya pensando en situaciones de todo tipo y ante determinadas circunstancias. También estamos pensando en un, digamos, mecanismo de flexibilidad no para situaciones transitorias, sino para situaciones probablemente más de reestructuración empresarial, donde los trabajadores, en lugar de entrar en un ERE y ser despedidos, se queden en la empresa en un fondo y lo que ocurra es que
Durante un cierto tiempo puede haber ayudas públicas en la medida en que se está trabajando desde la propia empresa donde están esos trabajadores para buscar su recapacitación, la recapacitación y su mejora de habilidades profesionales para poder. Y la Asociación Profesional de Riders Autónomos y Repartidores Unidos se han concentrado ante las puertas del Congreso de los Diputados para pedirles que voten en contra de la norma que regula las condiciones laborales de los repartidores a domicilio por parte de las plataformas digitales, la conocida como Ley de Riders. Aseguran que no se les tuvo en cuenta durante la formulación de la norma. Según el presidente de APRA, Jordi Mateo, la ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, afirmó que la Ley de Riders marcaba el inicio de una nueva etapa política. La concentración ha tenido lugar el día en el que inicialmente estaba previsto que tuviera lugar el pleno de la convalidación de la norma, aunque finalmente no ha sido así por indisposición de la ministra. Y el Consejo de Indra nombra a Marc Murtra presidente de la compañía, pero sin carácter ejecutivo, a diferencia de Abril Martorell, que sí tenía funciones ejecutivas. Las funciones ejecutivas del nuevo presidente las llevarán a cabo Ignacio Matáis y Cristina Ruiz, responsables respectivamente de las divisiones de Transporte y Defensa y Minsait, que han sido nombrados consejeros delegados. En el plano empresarial, Acciona ultima la salida a bolsa de su filial de renovables. La matriz ha firmado 2 contratos de financiación vinculados a criterios medioambientales, sociales y de gobierno corporativo por un importe total de 3.300 millones de euros, con el fin de dejar preparada la estructura financiera necesaria de cara al salto al parqué de Acciona Energía prevista para el primer semestre de este año. Y el fundador de Amazon, Jeff Bezos, dejará el puesto de máximo responsable de la compañía el próximo 5 de julio. Será entonces cuando se llevará a cabo el traspaso oficial de poderes a su sucesor, Andy Jassy. Bezos comunicaba la fecha en que dejará de ser CEO del gigante este miércoles en una videoconferencia con accionistas. Y como el resto de compañías de automoción, Tesla busca una solución a la escasez de componentes. La firma de Elon Musk se plantea 2 opciones para atajar la crisis de semiconductores: pagar los suministros por adelantado o directamente comprar una fábrica de chips. Y entrando ahora en la información sobre el coronavirus, 5.007 nuevos contagios y 54 fallecidos son las cifras que deja la pandemia en España en las últimas 24 horas. La tasa de incidencia baja a 126, 2 puntos menos que ayer. Ya son cerca de 17 millones los españoles inoculados con al menos una dosis de las vacunas autorizadas. Y es hora ya de conectar con México con nuestro compañero José Ricardo Rangel. José Ricardo, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Qué tal, mi querido Manuel? Muy buenas tardes a todo nuestro público allá en España. Buenos días todavía aquí en México. Y pues déjame compartirles rapidísimo cómo vamos en el mercado. Estamos en terrenos positivos en el índice de precios y cotizaciones. Estamos teniendo 0.89 arriba, y esto es principalmente a las industrias de la construcción, mi querido Manuel, amigos. La parte del cemento, la producción de cemento, como ya hemos platicado, Cemex pues ha tenido una disciplina ahí y bueno, se está traduciendo en números positivos en 2.82 arriba. Déjame comentarte rapidísimamente que de las empresas que no pertenecen al índice de precios y cotizaciones, Manuel, amigos, se da Tracción, que principalmente es una empresa de logística, y esta empresa de logística pues vaya, se ha venido beneficiada. Les comparto rapidísimamente aquí la gráfica. Pues vaya, con todo este tema de transformación digital de todos los envíos hacia las localidades para no estar saliendo de casa con todo este tema de la pandemia, pues vaya, se ve una clara tendencia a la alza en los últimos meses, sobre todo en principios de 2021, y tenemos ahí la parte de la sobreventa por si estamos aplicando frecuencias relativas a 14 días. Entonces, pues bueno, hay una opción, y esto pues vaya, se está traduciendo el día de hoy en un 6.09% arriba con respecto
al precio del día de ayer. Y bueno, mi querido Manuel, pues vámonos con nuestro querido invitado, por favor. Así es, Gerardo Herrera, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes, Manuel. Buenos días en México, buenas tardes en España. Así es, gracias por estar de nuevo con nosotros aquí en Negocios Televisión. No, pues como siempre... Hablaremos, Gerardo, hablaremos de la inversión... Sí, perdón. Nada, simplemente te decía, le comentaba que hablaremos de la inversión directa y la pregunta es muy concreta. ¿Cómo se comportó la inversión extranjera directa en México y en el año 2020? Ok, pues en el año 2020, a pesar de la pandemia, la inversión extranjera directa en México no fue tan mala. Como se verá en un gráfico que le pido a producción nos ayuda a compartir, México fue el séptimo receptor de inversión extranjera directa en el año 2020. En el año 2019 México había recibido 34,000 millones de dólares. Hubo una disminución en el año 2020, pero fue solo de 5,000 millones. O sea, estuvimos en 29,000 millones, que fue realmente muy bueno comparado a otros países. Por ejemplo, Irlanda pasó de 81,000 millones en 2019 a solo 33,000 millones en 2020. Entonces, definitivamente México se situó muy bien en captación de inversión extranjera directa en el 2020 con datos de la OECD. Y en 2021, Manuel, con datos al primer trimestre, solo tenemos primer trimestre, por supuesto, porque es el único que ha cerrado. Datos al primer trimestre nos muestran que, de hecho, el primer trimestre de 2021 ha sido el mejor para México en captación de inversión extranjera directa prácticamente desde principios de la década pasada. México recibió 11,9 mil millones de dólares en el primer trimestre de 2021. En el primer trimestre de 2020, previo a la pandemia, había recibido 10,3 miles de millones. Entonces, esto confirma una tendencia de que la globalización, la apertura de México, la integración con Estados Unidos han vuelto a México indiscutiblemente un gran receptor de inversión extranjera directa, pero no solo de Estados Unidos, Manuel, porque de hecho, aunque la mayor parte de la inversión extranjera directa viene de Estados Unidos, un poco menos del 50%, el segundo país de origen de inversión extranjera directa hacia México es precisamente España, con un 12-13% aproximadamente, fundamentalmente servicios financieros. Los bancos españoles, BBVA y Santander, que son los de mayor presencia en México, invierten regularmente. Mucho de esto es reinversión de utilidades, no las repatrian, sino que las reinvierten por sus expectativas de crecimiento del comercio y de la actividad económica. Gerardo, la parte sobre todo de tipo de cambio, ¿cómo se ha venido beneficiado el tipo de cambio con toda esta inversión extranjera, Gerardo? Bueno, pues de hecho el tipo de cambio está ahorita en una tendencia que algunos analistas empiezan a llamarle de superpeso, que esto significa que el tipo de cambio se fortalece. Para que nos demos una idea, en el momento más difícil de la pandemia, el tipo de cambio pesos por dólar americano llegó a 24 pesos. Todavía en febrero de este año, febrero 2021, el tipo de cambio se situaba en casi 21 pesos por dólar. En estos momentos el tipo de cambio cotiza por debajo de los 20 pesos, una recuperación del 5% en 2 meses. Y mucho de esto es indiscutiblemente por la recuperación de las exportaciones ante la recuperación de la economía norteamericana. Hay quienes dicen que en estos momentos el principal motor de la economía mexicana es la economía norteamericana, dado que las fuentes internas de crecimiento todavía no terminan de despegar. Y gracias a cifras como esta, simplemente en un trimestre, casi 12,000 millones de dólares de inversión extranjera. Gerardo, ¿qué sectores se pueden ver pues a lo mejor opacados por esta inversión extranjera? Bueno, yo diría más bien qué sectores se ven beneficiados. Yo te diría la mayor parte del beneficio es en manufactura, y no es sorpresa, porque justamente manufactura es el sector de comunicación con Estados Unidos. La exportación de manufactura hacia Estados Unidos, que es plantas automotrices, plantas químicas, plantas electrónicas. El segundo sector es servicios, y ahí destaca fundamentalmente servicios financieros, donde empresas españolas como BBVA son protagonistas. Manuel, no sé si tienes otra pregunta. Nada, está todo bien, Gerardo. Y José Ricardo, gracias.
Perfecto, claro. Pues bueno, pues vamos a estar esperando aquí los datos. El día de ayer salieron unos datos de parte del INEGI, ¿es correcto, Gerardo? Efectivamente, los datos de recuperación económica, justamente de balanza, indican que la recuperación económica se está moviendo al punto de que ya se empieza a hablar de que las perspectivas de crecimiento del PIB, del Producto Interno Bruto de México este año, pueden revisarse al alza. Después de un año en que solo las revisábamos a la baja, estos son indiscutiblemente buenas noticias. No, perfecto, pues vamos a estar atentos más bien a todo este tema de la actualización de las cifras, sobre todo del empleo y de la inflación que tanto nos está atañendo aquí en México para la toma de decisiones de la política monetaria. Quería aprovechar rápidamente, Gerardo, ¿ves algún riesgo en todo este tema del nombramiento de los nuevos gobernadores del Banco de México? A ver, creo que el relevo en el Banco Central en cualquier país siempre capta mucha atención, sea la Reserva Federal, sea el Banco Central Europeo, sea el Banco de México, porque te habla de la continuidad de la política monetaria. Yo no me atrevería a decir que hay un riesgo, pero sí hay una señal amarilla, porque normalmente la autonomía del Banco Central es muy importante en cualquier país. Y en estos momentos, pues algunas declaraciones del actual presidente del Poder Ejecutivo, criticando de alguna manera el desempeño del actual gobernador, que termina justamente en este año, y que se ha considerado universalmente como un muy buen gobernador del Banco Central. Entonces, efectivamente, llamó la atención, sorprendió. Entonces, hay que estar atentos a qué va a pasar y sobre todo a quién va a proponer como siguiente gobernador del Banco de México, porque esto que hablamos justamente de una inflación más o menos estable, un tipo de cambio estable, pues se debe en no poca medida a la conducción de la política monetaria del actual gobernador del Banco de México. Perfecto, Gerardo Herrera, director de comunicaciones de Rhythmatic Financial Institute. Muchísimas gracias por estar aquí en Negocios TV. Manuel, muchísimas gracias. Gracias, Gerardo. Gracias, José Ricardo. Buenas tardes. Gracias, Manuel. Un gran saludo. Nos vemos el día de mañana. Hasta luego. Bueno, pues vemos ahora la entrevista que ha hecho nuestra corresponsal en Estados Unidos, Visila Bococo, que habla de la biología molecular, neurociencia y el COVID-19. Nos vemos mañana. Buenas tardes. Adiós. Bienvenidos a Visión Global. Hoy tengo el gusto de tener entre nosotros a la doctora Villapol y que nos va a hablar de cosas súper interesantes como es el funcionamiento del cerebro, la relación con el COVID, temas de neurociencia. Y bueno, creo que a todas las personas que nos dedicamos al mundo empresarial nos interesa mucho cómo pensar mejor y optimizar el cerebro, así que vamos a aprovechar esta ocasión para sacarle todo el jugo a la doctora Villapol. Bienvenida. Muchas gracias, Visila. Estoy encantada de charlar contigo, de conocerte a través de las pantallas por ahora, pero esperemos, ya que estamos en el mismo país, esperemos que en un futuro cercano nos podamos conocer en persona. Gracias por invitarme. Oh, es un placer, estoy segura de que así será. Y me gustaría empezar por tu trayectoria y que nos contaras cómo llegas al mundo de la biología molecular y la neurociencia y qué te trae aquí. Pues hace muchísimos años ya. Mi trayectoria es un poco así de país en país, ¿no? De capital en capital y salto porque me toca, ¿no? Fue un poco así en busca de nuevas oportunidades, iban saliendo y fue así como fue un poco desde Santiago de Compostela, donde hice mi tesis empecé la tesis doctoral, luego hice un máster, pero luego no tenía financiación para una beca para seguir y terminé la tesis doctoral en Barcelona, en la Autónoma de Barcelona. Entonces fue Santiago de Compostela, Autónoma de Barcelona. Durante mi periodo de tesis hice varias estadías en París y me encantó. ¿Quién no, no? ¿Quién no? Pasemos allí unos veranos y luego nos dieron la oportunidad de hacer un postdoctorado después de la tesis doctoral. Entonces, con esto, unas cosas y otras, pasamos 3 años en París, estuve en varias universidades y también en hospital al final, en el Hospital Robert Debré, que es como una especie de institutos de investigación que hay en los hospitales también en Francia, similar al CSIC más o menos, ¿no? En España, o aquí al NIH.
Y luego de hace 10 años, sí, algo, casi 11 años, ¿no? Pegamos el salto de venir de Francia, de París a Estados Unidos. Y pasamos como 8 años en la zona de Maryland, trabajé en el NIH, luego fui profesora en Georgetown University. Ya te dejo, ya me salto unas instituciones para no aburrir. Pero sí, estuve en varios sitios en Maryland, pero más que nada fue haciendo la misma investigación, ¿no? Más que nada, fue estudiando daños cerebrales, todo relacionado con el cerebro y la inflamación, etc. Y hace 3 años llegamos aquí a Texas Medical Center porque es una zona que es muy, muy atractiva para hacer investigación translacional, es decir, la investigación que puedes pasar de lo que se llama aquí en Estados Unidos de bench to clinic, ¿no? De la pollata del laboratorio, pasar directamente a las camas del hospital, ¿no? A tratar pacientes. Y es muy apasionante en el sentido de que, bueno, ves la luz a tus experimentos en una aplicación que puede ser útil a la gente más visible, ¿no? Que no tienes que esperar tantas décadas para ver esta proyección. Y a mí eso me estimula mucho y me gusta mucho hacer esta interacción, ¿no? De hacer cosas en el laboratorio también que pueden tener una aplicación directa. Y así más o menos mi trayectoria. Aquí en Houston llevamos como 3 años y va para largo, espero, ¿no? Cruzar los dedos, que estemos contentos aquí, que estemos aquí una temporada. Qué bueno. Y ahora mismo estás centrada en el estudio de los procesos neurodegenerativos, pero ¿en qué consiste todo este tipo de investigación que estáis haciendo en este momento? Sí, tengo varias líneas. En mi laboratorio tenemos líneas de Alzheimer, que estudiamos más neurodegeneración y cómo se puede apalear el avance de la pérdida de memoria, de estos deterioros cognitivos, ¿no? Y tenemos modelos animales para estudiar esta enfermedad. Y también luego tenemos más enfocado a ictus o traumatismos craneoencefálicos, que son daños cerebrales que definitivamente tienes una pérdida de tejido y una pérdida de neuronas y de muerte neuronal, inflamación. Entonces, todos estos mecanismos que se desencadenan después de un golpe en la cabeza, básicamente, pues son los que estudiamos para revertirlos y frenar el avance del deterioro cognitivo, el deterioro motor, pérdida del habla, estados incluso de depresión, ansiedad, todo esto, ¿no? Entonces tenemos distintos proyectos relacionados. Es un poco, no te voy a complicar la vida explicando porque es bastante, pero por ejemplo, un ejemplo, ¿no? Usamos lo que se llama drug delivery, que es entrega de fármacos a zonas específicas del cerebro usando nanopartículas, que son las mismas nanopartículas con las que se hacen las vacunas de la COVID, por ejemplo, ¿no? Estas nanopartículas lipídicas. Entonces es un avance más terapéutico lo que estamos estudiando en ese aspecto. Y luego, por otra parte, tenemos esta conexión fascinante que a la gente le interesa muchísimo, que es entre el cerebro y los intestinos y la microbiota. Entonces, cómo modulando la microbiota podemos regular la inflamación sistémica, pero también a nivel cerebral. Y es súper atractivo este tema porque no hay pocos estudios, pero realmente funciona, ¿no? Y nos está dando resultados muy buenos en la recuperación de los daños cerebrales y también o de las contusiones cerebrales, ¿no? Tenemos un proyecto en los football players, que son los deportistas que juegan al fútbol en los campos universitarios, que tienen estos golpes en la cabeza continuos. Sí. Y muchos de ellos tienen ansiedad y depresión y bueno, en teoría tienen una vida placentera, una vida de lujo, ¿no? Y no tenían que tener eso, pero puede que sea consecuencia de estos golpes repetitivos en la cabeza. Entonces intentamos encontrar tratamientos o cambios en dieta que puedan regular la microbiota para luego una recuperación más rápida. Así en términos generales es en lo que estamos últimamente. Bueno, me encanta el tema de la microbiota intestinal. ¿Cuál es la relación en realidad entre la microbiótica intestinal y los procesos neurológicos? O sea, ¿por qué esa relación? ¿Por qué estáis estudiándolo? Pues porque tiene un efecto en el sistema inmune. Y como ya quedó bastante claro, creo, después de la pandemia y todo lo que sabemos e investigamos sobre la respuesta inmune del virus, del SARS-CoV-2, que afecta a todos los órganos, es una enfermedad multisistémica y causa inflamación. Entonces, es el control de esta inflamación lo que es más preocupante en el desarrollo de muchas enfermedades. Y la microbiota, curiosamente, tiene un papel fundamental en esto, ¿no?
son bacterias que tenemos en la barriga, en los intestinos, y lo que hacen es producir metabolitos y pueden ser antiinflamatorios o pueden ser tóxicos o proinflamatorios. Entonces, dependiendo qué tipo de bacterias tenemos, vamos a tener digamos, un sistema inmune más saludable, más fortalecido que no. Vamos a estar más débiles a enfermedades de todo tipo, ¿no? Y también puede ser una causa también. Alteraciones de la microbiota pueden causar estas enfermedades a nivel de hígado, de todos los órganos, ¿no? Sobre todo también el cerebro, a nivel psicológico, a nivel neuropsiquiátrico. Y esa es la conexión. ¿Y cómo se conecta el cerebro con el intestino? La gran pregunta. Mucha gente dice, pero ¿qué estás diciendo? Uno está arriba y otro abajo. Pero es el gran fallo que tenemos las neurocientíficos de pensar que el cerebro está aislado de todo, que es lo más importante, que no es inaccesible y por eso no hay tratamientos tan eficaces, porque no lo entendemos que está conectado con el resto de los órganos. Es algo que nos pasa en la barriga, algo que comemos, algo que podamos causar una inflamación, una alteración en todos los órganos, especialmente también en la barriga, se conecta con terminaciones nerviosas, del nervio vago, por ejemplo, que conectan directamente en cuestión de décimas de segundo con el cerebro, con regiones del cerebro que nos modula y nos hace coordinar unas señales u otras, ¿no? Entonces esa es más o menos la conexión. Y a través también del sistema circulatorio. Y has estado también trabajando, sobre todo el año pasado, con el equipo internacional de estudio de COVID-19 y habéis visto que también los efectos que COVID puede tener en el cerebro. ¿Podrías, por ejemplo, citar algunos? Sí, eso puede tener efectos, pero a nivel de la fase aguda, digamos, en el nivel lo que entendemos como pasar la COVID, ¿no? Como son estas 2, 3, 4 semanas, gente está hospitalizada, obviamente es más, pero este es el periodo de incubación y de división de las partículas virales en nuestro cuerpo que nos causa inflamación, etc. Entonces, ahí puede afectar principalmente cuando nos infectamos al olfato, a los sentidos de olfato y el gusto. Y esto ya es el sistema nervioso. O tienes células nerviosas olfativas, entonces ya hay una interacción con el sistema nervioso y es por donde entra el virus, ¿no? Directamente al sistema nervioso. Y luego también durante este periodo, pues bueno, puede haber pérdida transitoria de memoria, puede haber muchos factores que se relacionan con el sistema nervioso, ya sin contar la ansiedad o la depresión o estos estados de lo que ocurre, ¿no? Cuando te enfermas y entras en pánico. Claro. Y bien, pero esto es importante a considerar y se está estudiando. Bueno, hay otra cosa que es mucho más grave y que un porcentaje bastante alto para mí, porque es un 3% de 1 a un 3% de la gente que se hospitalizó de la COVID desarrolló un problema cerebrovascular, ¿no? Incluso llegando a ictus. Y esto es bastante grave. Y gente sin comorbilidades, gente joven, sana, que no esperas que pueda padecer esto, ¿no? Que no tiene ningún tipo de predisposición. Entonces, para mí eso es grave porque no hay ningún tipo de tratamiento efectivo para los ictus, ¿no? Y el periodo de recuperación es bastante lento. Entonces, sí que es una consecuencia bastante grave neurológica de la COVID, en la fase aguda, repito. Pero luego tenemos toda esta fase de la COVID persistente. Y aquí ya entran muchísimos más factores que están relacionados con problemas neurológicos a largo plazo. Y eso es un poco más preocupante, sí. Wow. ¿Tú crees que el hecho de que hayamos llegado a tener una vacuna tan rápida es porque los científicos habéis estado más conectados internacionalmente y notas un antes y un después del COVID en la relación que tenéis en los networks, ¿no? de científicos alrededor del mundo? Sí, es muy buena apreciación y creo que sí, ¿no? Hubo un cambio de actitud, no en todos, pero en la mayoría de los científicos en esa parte, tanto los que reaccionamos ya inmediatamente desde el principio, como cuando formamos este equipo internacional, o los que se fueron dando cuenta y fueron entrando en estos temas ya meses después de la pandemia, que también, ¿no? Y en todos los aspectos. Como te dije antes, es una enfermedad multisistémica, afecta a todos, desde la piel hasta los dermatólogos debían de estar interesados en problemas cutáneos como consecuencias de la COVID y cómo buscar tratamientos, etcétera, hasta problemas neurológicos, hasta problemas cardíacos, que hay inflamación del corazón, etcétera, etcétera. Entonces,
claro, es al afectar, al tener un impacto tan enorme a nivel de salud y a ser multisistémica, todas las disciplinas, todos los investigadores científicos de todas las disciplinas, y no solo de la salud, sino también de medio ambiente, de transmisión, de aerosoles, es decir, hubo un vuelco tremendo. Wow. Y esto tuvo un impacto, ¿no? Creo que esta comunicación y esto compartir datos y discutir y todos a una, ¿no? Que es lo que se hizo más o menos, creo que tuvo un impacto a nivel científico importante y va a ser difícil revertirlo, afortunadamente. ¿No? Creo Qué que bueno. se fomentó mucho esta comunicación inmediata y buscar soluciones como un equipo, ¿no? Y creo que eso perdurará, espero. Qué bueno. Es la importancia de la colaboración, ¿no? O sea, creo que es importante. ¿Y qué puedes contarnos de cómo optimizar y cuidar el cerebro, especialmente para empresarios y emprendedores? Todos sabemos el efecto que tiene el estrés en el cerebro y si puedes darnos algunos tips sería genial. Sí, claro, van a ser tips aburridos porque normalmente los que siempre recomiendan no me voy con la solución mágica. No, pero no está de más nunca repetirlo, porque al final uno se lo integra en la cabeza al final. No, puede ser, pero sí, mira, el mundo empresarial, como, bueno, como otras facetas, está sometido a mucho estrés, ¿no? Y ahora más que nunca se sabe que el estrés es un factor clave para la inducción de muchas enfermedades que se pueden desarrollar a largo plazo, meses o incluso años después. Claro. Y es un componente tan importante y causa tanta inflamación y tanta descomposición de muchas redes, incluso neuronales, pero muchos factores metabólicos en nuestro organismo que a corto plazo pasan, no nos enteramos, pero a largo plazo tienen unas consecuencias muy graves. Entonces, Claro. obviamente, eliminar el estrés lo máximo que se pueda, aunque bueno, en esas condiciones de tener resultados, de reuniones constantes, de viajar, es un poco complicado, pero hay que hacer el esfuerzo en eso, ¿no? El estrés es crucial, ¿no? Es muy importante para tener este control. Y luego, lo que comentaba antes, por ejemplo, tener el hábito de hábitos saludables de dieta, por ejemplo. La microbiota es un factor que puede desencadenar una cascada tremenda de toxicidad, que puede causar daños, enfermedades, puede ser la causa de enfermedades a largo plazo. Y es importante comer bien y no comer comida procesada, evitar grasas, es decir, tener una vida saludable dentro de lo que se pueda, pero bien, es súper importante esto, la alimentación, no cargarse tampoco con prebióticos o probióticos sintéticos de farmacia que puede causar una microbiota, una disbiosis del microbioma, un Qué cambio bueno que lo que puede ser citas. igual perjudicial, ¿no? Entonces hay que tener cuidado con esto, no dejarse llevar, venga, un montón de pastillas y ya voy como una moto. Entonces eso puede ser peligroso, pero hay que tener un equilibrio. Ahora la gente está haciendo muchos test de microbiota para saber qué bacterias tienen y cuáles tiene que suplementar, ¿no? Pero ya me parece un poco más de medicina personalizada del futuro. De momento no creo que estemos a ese nivel. Pero bueno, es muy importante ser muy consciente de comer bien. Y luego hay tantos estudios de sleep deprivation. Mira, yo soy una persona que desafortunadamente duermo mal, duermo poco. Sí. Lo que duermo bien, pero está mal hacer eso, ¿no? ¿Y por qué? Porque mientras dormimos, pues hay lo que se llama clearance, que es la limpieza de todas las toxinas y todo lo que acumulamos de carga durante el día, ¿no? Tanto a nivel de estrés o de mala alimentación o de todo. Entonces, es necesario, está en el periodo evolutivo dormir y dormir lo necesario, y la evolución humana no lo ha eliminado por alguna razón. Por algo. Por algo. Entonces es fundamental porque es una limpieza celular y es una limpieza del organismo. Y, por ejemplo, ¿no? Te doy un ejemplo. Cuando dormimos, limpiamos los amiloides beta. Las amiloides beta son unas proteínas, unos péptidos que se producen por estrés o porque nos vamos haciendo mayores y problemas, ¿no? Entonces, no tienen mayor dificultad si hay una limpieza si se eliminan del organismo, ¿no? Pero cuando no se eliminan suficientemente, se pueden acumular y son uno de los precursores de demencia y de formarse las placas amiloides y de tener Alzheimer o otras enfermedades neurodegenerativas. Como una manera muy eficaz de eliminarse es durmiendo. Cuando se duerme, se eliminan. Y
se demostró que gente que dormía menos tenía más de estos péptidos amiloide en sangre. Entonces, es un ejemplo, y como esto, muchísimos más, ¿no? Lo que se llama el sleep deprivation es malo. Y básicamente son los consejos generales de cuidarse. Y luego, obviamente, también el ejercicio es muy bueno tanto para la limpieza celular, de toxinas, etcétera, pero también para una buena microbiota. Se vio que las bacterias más sanas y más saludables, que producen mejores componentes, están en personas que hacen deporte, ¿no? Y el deporte ayuda muchísimo a esto. Claro. Entonces, ya te comenté al principio, ¿no? Lo más aburrido, ¿no? Come bien, duerme bien y hace deporte, ¿no? No, pero a veces lo más simple es lo que más cuesta, ¿no? Porque buscamos a veces sistemas muy sofisticados para estar súper saludables, como comentabas antes, pues el tema de las pastillitas para esto, para lo otro, y sin embargo creo que en la simplicidad que hay en las cosas a veces es donde ir y nos cuesta mucho a veces integrar esto, ¿no? Y son hábitos saludables que hay que darles más importancia de lo que se da, ¿no? Y bueno, yo lo digo por mí misma también, ¿no? Claro, Pero, no, lo de dormir yo también me lo tengo que aplicar, que tengo que dormir más. hasta que no se descubra algo para que lo sustituya, hay que Exacto. Oye, ya para terminar, me encantaría que dieras algunos consejos a algunas de las personas que han estudiado ciencia y que les encantaría venir a Estados Unidos y que, bueno, pues ese es su sueño, ¿no? ¿Qué consejos les podrías dar? Pues mire, yo estoy aquí, llegué a Estados Unidos, como te comenté, hace 11 años y ya desde aquella empezamos a asociarnos españoles, españolas, gallegos, gallegas y bueno, de todas las partes que estábamos trabajando en Estados Unidos y que éramos científicos y creamos ECUSA, que es una asociación que sin ánimo de lucro y bueno, que se creó a base de nuestro tiempo y esfuerzo y tiene uno de estos fundamentos, una de las bases es ayudar a gente a darles información que quieran venir aquí a Estados Unidos y en cuanto a información de visas, de visados, de estadías, de oportunidades, etc. Entonces, es una buena opción ir a esta página, la página de CUSA, y mirar más en detalle, no tanto filosófico de recomendación que puede hacer, en detalle de los pasos que se pueden seguir. Incluso tenemos un welcome package, que es como, sí, un paquete de bienvenida, entonces es como te van a una carpeta y te dan todas las instrucciones y lo tiene bastante organizado, ¿no? Desde ese... No está en mi sección, pero sí que trabaja mucho en eso, ¿no? Entonces eso es algo a nivel práctico muy, muy recomendable. Y yo a nivel de experiencia personal y a nivel más filosófico, digamos, les recomendaría que vengan con muchas ganas, porque tú también sabes, igual o más experiencia que yo seguro de lo que es andar por el mundo y vivir en otro país que no es el tuyo y cuesta, y nos costó adaptarnos aquí, ¿no? Y es idioma y cultura sobre todo y regulaciones y administración, etcétera, etcétera. Entonces, que vengan con muchísimas ganas, porque si cualquiera que venga, que si viene como que es... Bueno, que no quiere venir, es que mejor que no venga porque solo va a venir a sufrir. Claro. Entonces, hay que venir con muchísima ilusión, con muchas ganas de trabajar duro, y porque aquí se trabaja muy duro. Yo siempre digo, aquí hay muchas oportunidades, pero nadie te regala nada. No tienes que trabajar muchísimo y es muy competitivo. Los mismos consejos que doy yo en investigación en ciencia los puedes dar tú igual, ¿no? En el mundo empresarial, pero es eso, que vengan con muchísima ilusión y muchas ganas y que consideren que, claro, es un esfuerzo a nivel personal enorme, porque dejas tu familia, tus amigos, tu ciudad. Mira que tengo yo en la espalda ahí a Lugo, que... Luguense del año, que no os lo he contado, pero es Luguense del año, qué honor. Claro, Felicitaciones. Con mucho orgullo, muchas gracias. Pero eso siempre se lleva ahí en la capa y lo tienes que llevar con orgullo, sabiendo de dónde vienes, obviamente, no, pero es eso, es duro estar fuera de casa, pero también tienes que pensar que sin tu profesión te están bloqueando y están como... Yo cuando era muy jovencita me hicieron una entrevista y se me ocurrió decir que era el suicidio profesional, quedarse en las circunstancias. No es para tanto, era un poco radical, pero en cierta medida, ¿no? Porque te estás limitando tus capacidades profesionales, ¿no? Y un país que no te ofrece oportunidades que mereces,
pues a lo mejor no te merece, aunque sea transitoriamente, ¿no? Porque tu vida es tu vida y tienes solo una. Entonces hay que tomar y aprovechar las oportunidades que tienes al máximo y en el momento que toca. Y si toca así, pues toca así. Y hay cosas aquí fabulosas que son mucho mejor que allá y cosas que son horribles, mucho peor, ¿no? Entonces hay que buscar un equilibrio a nivel personal y personal, profesional y personal que más les satisfaga, pero sobre todo ilusión, sino que no ven. Claro que sí, yo creo que lo has dicho mejor imposible, porque aquí lo que hace falta desde luego es tener mucha ilusión y muchísimas ganas de trabajar, como bien has dicho, ¿no? Que se trabaja mucho y todo es posible. Es verdad que es el lugar de las oportunidades y posibilidades, siempre y cuando uno tenga el compromiso al 100%, ¿no? Así que bueno, y con gente como tú que sois referentes y que sobre todo estáis ayudando a que el mundo vaya mejor, pues yo creo que es un orgullo para todo el mundo tener gente como tú en el mundo. Así que muchísimas gracias, doctora Sonia Villapol. Y como tú, que es, bueno, es un lujo que me hayas entrevistado y todo la palabra que llevas de España por el mundo y, bueno, y todas las entrevistas y todo lo que haces, ¿no? Es impresionante. Estuve mirando tu currículum y es, bueno, aplastante, sí, increíble. Así que felicidades y gracias por darnos visibilidad, ¿no? A científicos y otros españoles que estamos aquí. Y para cualquier cosa estoy a tu disposición cuando quieras. Otra vez charlamos. Pues eso es lo que nos gusta aquí en Visión Global, que se vea en global lo que estamos haciendo por el mundo, que yo creo que es importante. Así que muchísimas gracias. Y nada, espero verte pronto, si voy a Texas o si tú vienes a Nueva York. Muchísimas gracias, Visila. Estamos en contacto. Un abrazo. Gracias.